Vamos a entrar a esta nueva unidad. En esta unidad vamos a aprender algo que puede tener mucha aplicación en la realidad y que si lo sabemos desarrollar de una buena manera, de una manera adecuada, pues como les menciono, vamos a poder eventualmente aplicarlo en la realidad y sacar ventaja de los resultados que nos pueda dar este tipo de análisis, que es el proceso de decisión markoviana. Bueno, las cadenas de Markov las podemos definir como un proceso estocástico, es decir, un proceso que está definido en base a probabilidades. En este proceso están definidos diferentes estados de la naturaleza, es decir, diferentes cosas, sucesos, eventos que pueden ocurrir. Y bueno, Markov, que para, haciendo un paréntesis, fue un matemático ruso, desarrolló una teoría y él en esta teoría, en pocas palabras, lo que definió que la probabilidad de que un suceso ocurra depende del suceso inmediatamente anterior. Por ejemplo, vamos a suponer, otra vez, vamos a ir al campo de fútbol. Vamos a suponer que nuestro equipo tiene un partido hoy. El partido de hoy es el evento actual. Como resultado de ese evento actual, nosotros ganamos el partido. El ganar el partido lo podemos asociar a una cierta probabilidad. Pero también dentro de un partido puede suceder que se gane o se pierda. Perdón, se gane, se pierda y se empate. Tres cosas pueden pasar. Tres eventos pueden suceder. Entonces, el día de hoy nuestro equipo ganó. Según Markov, entonces la probabilidad de que nuestro equipo gane al siguiente partido o en el siguiente partido dependerá de lo que haya sucedido en el partido anterior. Y en el tercer partido también lo que suceda va a depender de lo que pase en el segundo partido, de que pierda, gane o empate. Entonces encontramos que existe dependencia entre lo que sucede en un evento actual y lo que ha sucedido en un evento anterior. Y bueno, esta secuencia sigue para n periodos, para, en este caso, hablando del ejemplo, para n partidos. Entonces, por ejemplo, lo que sucede en el partido 10 va a depender de lo que sucedió en el partido 9. Bueno, espero que con los ejemplos que veamos toda esta situación se aclare, pero básicamente ese es el principio de esto de las cadenas de Markov. Y bueno, hay varios tipos de cadenas de Markov. ¿Y cómo se representa una cadena de Markov? Mediante una matriz. Una matriz que llamamos matriz de transición. A su vez, este tipo de cadenas también puede ser representada mediante un diagrama de transición o un gráfico de transición o grafo de transición también se les conoce. Entonces precisamente vamos a resolver el ejemplo número 1 en donde se nos presentan tres diferentes grafos y debemos de determinar la matriz de transición para cada uno de estos grafos. Entonces voy a copiar los grafos y vamos a realizar la matriz de transición en Excel para facilitar un poco los cálculos. Voy a pegar ahí los grafos. Ahí está. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos quiere decir el primer gráfico? El primer gráfico, los nodos están representados con los números 1, 2 y 3. Nos representarían tres eventos distintos que pueden ocurrir.
tres estados distintos que pueden ocurrir. Un estado 1 que puede representar, otra vez yéndonos al ejemplo del fútbol, ganar, el estado 2 perder y el estado 3 empatar. Y estos números encima de los arcos, de las flechas, nos representan las diferentes probabilidades de pasar de un estado a otro. Por ejemplo, el pasar del estado 1 al 2 tiene una probabilidad de 0.8. El pasar del estado 2 a 1 tiene una probabilidad de 0.4. Pasar del estado 2 a 3, una probabilidad de 0.6. De 3 a 2 de una probabilidad de 0.35. Bueno, aquí viene con coma, pero vamos a considerar lo que son puntos. Y por ejemplo aquí, si notan, hay unas flechas que regresan al mismo nodo. Entonces pasar del nodo 3 al 3, perdón, del estado 3 al 3, que también es un nodo, tiene una probabilidad de 0.15. Esto siguiendo otra vez el ejemplo del fútbol, que nos estaría representando. Y a lo mejor si 3 representa el estado de empatar en un partido actual, la probabilidad de que al siguiente partido nuevamente empatemos va a ser 0.15. Esto significa regresar de un mismo estado a ese mismo estado en un periodo posterior. Bueno, las matrices de transición nos representan precisamente estas probabilidades. Entonces, ¿cómo vamos a representar esas matrices? Las matrices de transición, de acuerdo a la teoría de Markov, siempre deberán de ser matrices cuadradas, es decir, deberán de tener el mismo número de renglones y de columnas. Entonces, en los renglones vamos a poner los diferentes estados que suceden en la actualidad, es decir, lo que está pasando actualmente de acuerdo a la situación de la que se trate. Eso les digo en los renglones. Y en las columnas vamos a poner el estado siguiente, posterior al actual. Entonces aquí vamos a tener en la matriz lo vamos a tener representado de esta forma: renglones, estado actual, y columnas, las diferentes probabilidades que nos van a representar los estados siguientes. Les digo, las matrices deben de ser siempre cuadradas. Debe de cumplirse también una condición, que la suma de las probabilidades de los renglones sea siempre 1. Estas matrices normalmente se representan con la letra T o P. Bueno, vamos a resolver la primera matriz para el primer grafo, para este que tenemos aquí. Para empezar, primero que nada tenemos tres estados: estado 1, estado 2 y estado 3. Para los estados siguientes, atendiendo a que las matrices deben de ser siempre cuadradas, tendremos también los mismos tres estados: 1, 2 y 3. Y bueno, en el cuerpo de la matriz, que tendría que ser ese conjunto de celdas que se forman, tendremos que representar las diferentes probabilidades.
Entonces, por ejemplo, si actualmente estamos en el estado 1 y pasamos al estado 1, ¿qué probabilidad se tiene de acuerdo al gráfico o al grafo? 0.2 es la que aparece aquí. De estar del estado 1 al 1, 0.2. Estado actual 1. Pasamos al estado siguiente 1. La intersección estaría representando la probabilidad que tendríamos que marcar ahí, 0.2. Voy a poner con otro color para que ahí está, 0.2. Ahora bien, la probabilidad de pasar del estado 1 al 2, ¿cuánto es? De acuerdo al grafo, de 1 a 2, 0.8. Entonces aquí tendríamos que reportar un 0.8. Aquí tendría que ir un 0.8. Y la probabilidad de pasar del estado 1 al estado 3, ¿cuál es? No existe, ya que aquí no está marcado. De 1 a 3 no hay flecha que nos indique que se pasa del estado 1 al estado 3, de tal manera que entonces allí tendría que ser 0. Y noten cómo la suma de esas probabilidades precisamente es 1. 0.2 más 0.8 es 1. Eso es indicativo de que estamos correctos en nuestra definición de nuestra matriz. Ahora vamos con el estado actual 2. Si estamos en el estado actual 2 y pasamos al estado 1, ¿qué probabilidad existe? Estado 2, estado 1, 0.4. Entonces aquí tendría que ir 0.4. Estado 2 a estado 2 no existe, es 0. Entonces aquí tendría que ir un 0. Y del estado 2 al estado 3, 2 al 3 nos marca una probabilidad de 0.6. Ahí va 0.6. Después, si estamos actualmente en el estado 3 y pasamos al estado 1, marca una probabilidad de 0.5. Aquí va 0.5. Del estado 3 al estado 2, 0.35. Y finalmente del estado 3 al estado 3, aquí sí existe, la probabilidad es 0.15. O también estas probabilidades pueden estar expresadas en porcentajes, es decir, 20%, 80%, 40, 60, 50, 35 y 15. Bueno, de esta forma hemos definido nuestra matriz de transición para el primer grafo. Recuerden que las probabilidades por renglón siempre deben de sumar 1 y siempre debemos de establecer matrices cuadradas, mismo tamaño de renglones que de columnas. Bueno, para el segundo grafo también tenemos 3 estados. ¿Cómo representaríamos esa matriz? Si ahí ni siquiera aparecen las probabilidades. ¿Qué podemos suponer en ese caso? Que las probabilidades entonces son igualmente, es decir, probabilidades son iguales, son equiprobables. Es decir, pasar del estado 1 al 2 tiene la misma probabilidad que pasar del estado 2 al 1. Pasar del estado 3 al 1, aquí como no existe probabilidad de pasar del estado 1 al 3,
Entonces el 100% tendrá que ser forzosamente la probabilidad asignada a pasar del estado 3 al estado 1. De igual manera acá, pasar del estado 2 al 3 es posible, pero no del estado 3 al 2. Entonces, el 100% de probabilidad tendrá que estar asociada a pasar del estado 2 al 3. Entonces, tomando eso en cuenta, diremos que la probabilidad de pasar del estado 1 al mismo 1 no existe, es 0. Pasar del estado 1 al 2, como aquí hay de dos sopas, cada una de estas opciones tendrá la mitad de probabilidad. Entonces allí del 1 al 2 diremos que se tiene una probabilidad del 0.5. Después del 1 al 3 no existe, y aquí estamos incorrectos. ¿Por qué? ¿Qué nos significa aquí entonces esto? Que entonces la probabilidad de pasar del 1 al 2 tendrá que ser forzosamente 1, ya que de otra forma no estaremos eh, completando la regla de que por renglón se tiene que eh, sumar siempre todas las probabilidades 1. Entonces nuestra anterior deducción de que aquí las probabilidades eran de 0.5 es incorrecta. Bueno, de 2 a 1, ¿qué probabilidad existe? Se supone que habíamos dicho que 0.5, pero no lo sabemos con seguridad. Entonces vamos a dejar este cuadro pendiente. Vamos a la siguiente. De 2 a 2, esa sí estamos seguros de que no existe, es 0. Y de 2 a 3, de 2 a 3 también existe, pero no sabemos cuál es la probabilidad. Entonces forzosamente tenemos que asignarle entre este y esta probabilidad, entre estas dos celdas tenemos que asignar el 100%. ¿Y qué nos queda entonces hacer? Pues simplemente repartirla entre esas dos celdas, 0.5 y 0.5. Y con eso cumplimos la regla. Bueno, de 3 a 1 sí existe probabilidad. Vamos a dejarla pendiente. De 3 a 2 no existe. Estamos seguros que aquí es 0. Y tampoco de 3 a 3 no existe probabilidad. Entonces aquí es 0. Finalmente, para cumplir la regla aquí tendremos que asignar forzosamente un 1. Bueno, este grafo a lo mejor puede resultar un poco complejo, pero con práctica verán que no es tan difícil. Vamos a pasar al último. Aquí el chiste es que se cumpla la regla de que por renglón las probabilidades deben de sumar siempre 1. En el tercer grafo, perdón, aquí ya son 4 estados. Entonces esta matriz ya no nos va a servir. Tendría que ser una matriz de 4×4 para el último grafo. Tendríamos que tener una matriz más o menos de esta forma, de 4×4. Entonces la probabilidad de pasar de 1 a 1 no existe, estamos seguros que es 0. De 2 a 1 sí existe, pero no sabemos hasta este momento cuál probabilidad le vamos a asignar, la dejamos pendiente. De 1 a 3
tampoco existe. Existe de 3 a 1, pero no de 1 a 3. Seguro que 0, colocamos el 0 ahí. De 1 a 4 no existe, existe solamente de 4 a 1, entonces 0. Finalmente, entonces aquí tendría que ser el 100%, 1. De 2 a 1, de 2 a 1 no existe. De 2 a 2 tampoco existe. De 2 a 3 sí existe, pero la dejamos pendiente. De 2 a 4 tampoco existe, es 0. Finalmente esta tendría que ser forzosamente 1. De 3 a 1 existe, vamos a dejarla pendiente. De 3 a 2 no existe, 0. De 3 a 3 tampoco existe, 0. Y tampoco existe nada de 3 a 4. Finalmente esta tendría que ser el 100% de probabilidad de pasar del estado 3 al estado 1. Finalmente, del estado 4 a los demás estados, ¿qué probabilidades se tienen? Estado 4 a 1 existe la probabilidad, pero no sabemos cuál es, la dejamos pendiente. De 4 a 2 no existe, 0. De 4 a 3 tampoco, ni de 4 a 4. Entonces, de 4 a 1, forzosamente la probabilidad tiene que ser del 100%. Y bueno, aquí hemos concluido este primer ejemplo.